Ok, mi nombre es María Alejandra Querales y en esta ronda de exposiciones voy a hablar acerca de lo que son los trastornos somatomorfos, específicamente la hipocondría. Bien, los trastornos somatomorfos es un grupo de enfermedades caracterizadas por molestias diversas, en mayor o menor grado difusas, que aquejan al paciente pero que no pueden ser explicadas por la existencia de una lesión orgánica, o al menos no de una manera suficiente y concluyente. La característica común de estos trastornos somatomorfos es la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica. De allí viene el término somatomorfo y estos no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad o por los efectos directos de una sustancia o algún trastorno mental. Estos trastornos somatomorfos se diferencian de los factores psicológicos que afectan al estado físico por la ausencia de una enfermedad médica diagnosticable que pueda explicar por completo esos síntomas que aquejan a la persona. Según el DSM-4, hay siete tipos de trastornos somatomorfos. Entre ellos están el trastorno de somatización. Este es un trastorno polisintomático que se caracteriza por una combinación de síntomas gastrointestinales, sexuales, pseudoneurológicos y de dolor. Tenemos el trastorno somatomorfo indiferenciado. Este persiste al menos 6 meses y son insuficientes para establecer el diagnóstico de trastornos de somatización. Tenemos el trastorno de conversión. Este es viene con síntomas o disfunciones no explicadas de las funciones motoras voluntarias o sensoriales. Tenemos trastornos por dolor. Este consiste en la presencia de dolor como objeto predominante de atención clínica. Tenemos el trastorno dismórfico corporal, que es la preocupación por algún defecto imaginario o exagerado en el aspecto físico. El no especificado se incluye en los trastornos con síntomas somatomorfos que no cumplen los criterios. Y por último, y entrando en materia, tenemos la hipocondría, que es la preocupación y el miedo de tener o la idea de padecer una enfermedad grave. Ahora bien, la hipocondría. Esto es un problema de salud mental que de alguna u otra forma se caracteriza porque la persona cree que está padeciendo o tiene una enfermedad que puede comprometer su vida seriamente. La característica esencial de este trastorno de hipocondría es la preocupación irracional y persistente que tiene la persona por la posibilidad de sufrir una o más enfermedades físicas graves. Sin embargo, cuando a la persona se le examina y se le estudia, no se le encuentra ninguna enfermedad física que justifique sus síntomas. Es decir, que el paciente está médicamente sano, pero su preocupación por estar enfermo persiste a todo razonamiento lógico. Es entonces la hipocondría, es el miedo a contraer una enfermedad grave, confundiendo simples dolores de cabeza como el comienzo de alguna enfermedad que puede poner en riesgo la vida de la persona. Existen algunas causas que pueden ser las que generan la hipocondría en un pequeño, en el caso de los niños, como por ejemplo el hecho de tener algún familiar que manifieste este problema, el acordarse de alguna enfermedad que ha sufrido y le ha ocasionado mucho dolor, así como también la intención de llamar la atención de sus padres, entre otras posibles causas. El niño o el adolescente presenta generalmente exageración en dolores, creencia frecuente de que tiene algo grave, ansiedad, miedo. Él observa, investiga y busca información con respecto a lo que cree que padece. Los niños hipocondríacos, ellos sobredimensionan lo que sienten, demostrando normal preocupación por padecer de, de padecer de lo que para otros niños sería quizás un simple dolor de cabeza o de estómago, o por el hecho de haberse golpeado, entre otros motivos, creen que están gravemente enfermos. Sienten gran ansiedad, comienzan a tener la creencia de que algo grave les sucede sin tener la confirmación de un adulto o de un médico. Por ejemplo, un niño que sufre de hipocondría, una simple tos puede ser interpretada para ellos como una neumonía, o el tener fiebre puede significar para ellos el síntoma de una enfermedad terminal.
Esto se vuelve tan importante y cierto para estos niños que incluso puede que se nieguen a ir al médico por miedo a que se les confirme que realmente tienen una enfermedad grave. No se sabe exactamente qué causa la hipocondría, pero se cree que hay un factor genético que la origina y que también puede ser a causa de que el niño en cuestión es muy hipersensible o que haya perdido un familiar enfermo. Generalmente no se conoce la causa como tal, pero hay muchos factores que intervienen en este trastorno de hipocondría. Un pequeño que sufre de hipocondría se queja de dolores frecuentes, le expresa a su madre que siente mucho miedo a morir, busca el afecto constante de los seres que lo rodean, presenta mucha ansiedad, también solicita ir al médico diariamente o bien le tiene miedo extremo al médico por lo que comenté anteriormente porque le puede confirmar que realmente está enfermo y que puede morir. Ahora bien, entre las causas de la hipocondría hay muchas causas de la hipocondría, pero las más comunes son las siguientes. Primero, una educación basada en el miedo o en la protección excesiva. Usualmente, cuando se profundiza en la historia de la vida de las personas hipocondríacas, se puede descubrir que desde pequeños tuvieron una educación sobreprotectora o un familiar cercano que manifestaba una preocupación excesiva por su salud. También tenemos una interpretación incorrecta de los síntomas, como estaba hablando anteriormente, un simple dolor de cabeza, una simple tos, puede ser interpretada erróneamente por la persona que sufre este trastorno. Ya sea, en muchas ocasiones, la hipocondría se desata a partir de síntomas que son malinterpretados. Esta persona, estas personas poseen cierta información médica y se asustan fácilmente ante cualquier tipo de síntoma. Por ejemplo, pueden confundir una contractura muscular en un brazo izquierdo con la presencia de un infarto o un dolor de cabeza con una hemorragia cerebral. Otra causa es las experiencias traumáticas relacionadas con la enfermedad o con la muerte, ya sea porque la persona ha sufrido alguna enfermedad grave o porque las ha vivido de manera intensa a través de un familiar. Y por último, ser particularmente sugestionable y haber recibido información alarmante sobre determinadas enfermedades. También existen otras personas que utilizan las enfermedades para atraer la atención de los demás. En estos casos, la hipocondría se convierte en una forma para relacionarse y mantener a su lado a familiares y amigos. Es por esto que es muy importante la observación del médico para que pueda descartar cualquier enfermedad clínicamente establecida, para que se pueda hablar de un trastorno de hipocondría. En cuanto a los síntomas de la hipocondría, estos deben producir un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. A diferencia de lo que ocurre en los trastornos facticios y en la simulación, los síntomas físicos de los que habla la persona no son intencionados, son inconscientes, a menos que la persona solamente los utilice ¿para qué? Para llamar la atención de su entorno. Las personas con hipocondriasis experimentan sensaciones físicas que tienen todos, aunque se centran mucho en ellas. Los síntomas más frecuentes son, primero, tener ansiedad o miedo a largo plazo sobre tener una enfermedad física. Segundo, preocuparse por síntomas o enfermedades corporales. Tercero, acudir a médicos repetidamente o tener exámenes médicos constantes. También ocurre el caso contrario, que la persona no va al médico por miedo a que le verifiquen que ciertamente padece una enfermedad. Cuarto, hablar continuamente con amigos o familiares sobre los síntomas o enfermedades sospechosas. Una de las particularidades de las personas hipocondríacas es que hablan la mayor parte del día con sus amistades acerca de lo que ellos están sintiendo. Es por esto que sus relaciones interpersonales se ven rotas por este trastorno. Quinto, hacer investigaciones sobre la salud de forma obsesiva.
Es por esto que hablamos que, por ejemplo, el Internet es un arma de doble filo porque las personas hipocondríacas generalmente buscan en Internet los síntomas que ellos tienen y ciertamente salen muchas enfermedades y esto empeora el cuadro en el cual se encuentra la persona. Sexto, comprobar frecuentemente el cuerpo en busca de señales como bultos o llagas. Y séptimo, comprobar frecuentemente los signos vitales como el pulso o la presión arterial. En este trastorno somatomorfo de hipocondría, las relaciones sociales están limitadas por las preocupaciones que el individuo tiene por su enfermedad o por las demandas de tratamiento y consideraciones especiales. Las relaciones familiares pueden asimismo alterarse, como lo dije anteriormente, ya que todo se centra en el bienestar del enfermo. El trabajo puede no estar afectado si el paciente limita su preocupación a los horarios o a las horas no laborables. Sin embargo, lo más frecuente es que su actividad productiva se encuentre también muy limitada por estos síntomas que él está experimentando. Ahora bien, en cuanto a la prevalencia de la hipocondría, según el DSM-4, en la práctica médica, la prevalencia se encuentra entre un 4 y un 9%. En las investigaciones que realicé para esta exposición, encontré un blog de la doctora eh, Mariana Serrano, aquí está el, el link, donde ella establece que se estima que la prevalencia de este trastorno mental en la población general es del 2%, en una población como Acarigua, Araur, y que probablemente 10.000 personas desarrollarán la enfermedad en algún momento de su vida. Esta información es del año 2011. Sin embargo, dado que los pacientes con hipocondría generalmente ven a médicos de atención primaria, es decir, en hospitales, en vez de ir a una clínica de salud mental, ya sea por ignorancia o porque simplemente no creen tener este trastorno, es difícil determinar cuántas personas sufren en realidad de este trastorno. Esta condición parece ocurrir por igual en hombres y mujeres, o sea, no hay una distinción entre sexos. Los niños a veces fingen que están enfermos con el fin de evitar ir a la escuela, pero, eh, pero es por esto que es importante la presencia del médico de la familia para que ciertamente verifique si el niño está en presencia de una enfermedad clínicamente establecida o si es para llamar la atención y es donde interviene los especialistas en salud mental. Esto es todo con respecto a la prevalencia de la hipocondría. Ahora vamos con la dinámica familiar. Para obtener un diagnóstico de hipocondría es fundamentalmente importante contar con la colaboración de la familia o amigos cercanos, ya que es muy difícil para este paciente aceptar que sus enfermedades son imaginarias y que la preocupación por su salud es exagerada. Se considera que una persona que tenga el convencimiento de estar padeciendo de al menos dos enfermedades físicas importantes es hipocondríaco. Luego de descartar que las enfermedades no son reales con los médicos de cabecera de la familia o en atención primaria. Se sabe que este trastorno de hipocondría afecta no solamente a la persona, sino al ambiente familiar. Muchos miembros de una familia tienden a estar afectados. Hay familias que son especialmente sensibles y están muy inclinadas hacia la interpretación de los signos de enfermedad en todos los ámbitos de la vida de la persona. De esta forma, los miembros de la misma familia aprenden a interpretar de forma negativa cualquier signo corporal y lo asocian con angustia, miedo o ansiedad y nunca aceptan que la persona, nunca aceptan no, sino que o no lo aceptan o no saben que la persona está bajo un trastorno psicológico que es la hipocondría. Ciertamente, para la familia, relacionarse con el hipocondríaco generalmente resulta angustiante y agotador. La persona suele quejarse y relatar sus síntomas todo el día, lo que termina por aburrir a los familiares y al entorno en el cual éste se encuentra. Cuando el núcleo cercano está
sobrepasado de información acerca de estos síntomas que aquejan a la persona, es recomendable reunirse con el especialista para que éste entregue pautas para que hagan, para que pueda ser más llevadera la situación con un familiar hipocondríaco. Además, para que el tratamiento sea efectivo, tiene que haber una concordancia entre lo que dice el médico y lo que dice la familia. Esto quiere decir que todos deben ayudar a esta persona que se queja de estos dolores a que entienda a que no se trata de una enfermedad, sino de un temor exagerado que está en su mente. Esto es con respecto a la dinámica familiar. Ahora vamos con los instrumentos diagnósticos. En cuanto a los instrumentos diagnósticos, tenemos un test, tenemos la ficha técnica que está por aquí, se llama índice Whiteley para hipocondría. Es del año 1967. En su descripción, es un tipo de instrumento, es un cuestionario autoadministrado. El objetivo, fue diseñado para la detención del trastorno hipocondríaco, para analizar la gravedad de las actitudes hipocondríacas, que es el miedo a enfermar, convicción de estar enfermo y preocupación corporal, y medir el cambio tras instalar un tratamiento. En cuanto a la población, adultos con posible hipocondría. Los números de ítems son 14 ítems. Aquí está la descripción y los criterios de calidad, que es la fiabilidad y la validez. También está la entrevista diagnóstica estructurada para el diagnóstico de hipocondría de Barsky. Aquí la tenemos. Son una serie de preguntas de acuerdo a los criterios del DSM-4 en cuanto a las personas hipocondríacas para verificar si está en presencia del trastorno o si se trata de realmente enfermedades médicas. Ahora vamos con el diagnóstico diferencial. Como todos sabemos, el diagnóstico diferencial sirve para hacer una correcta valoración de una enfermedad con respecto a otras parecidas, con las que pudiera confundirse o solaparse de lo que se está investigando. En el caso de la hipocondria, el diagnóstico diferencial se hace respecto a trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad, episodio depresivo mayor, trastorno somatomorfo, enfermedad médica, síntomas somáticos en la niñez y preocupaciones por la salud en la vejez. De estos vamos a explicar solamente 3. Tenemos el trastorno de ansiedad. En el trastorno por ansiedad generalizada puede haber preocupación por padecer una enfermedad grave, pero esta es solo una de las preocupaciones de la persona. Aunque en la hipocondría son posibles pensamientos obsesivos sobre la enfermedad y rituales asociados. En el trastorno obsesivo-compulsivo, las obsesiones y las compulsiones no se restringen a la enfermedad. En la hipocondría, las preocupaciones pueden desencadenar ataques de pánico. Solo se diagnosticará trastorno de pánico cuando estos ataques sean recurrentes e inesperados. Hablaremos también del episodio depresivo mayor. Puede haber una preocupación excesiva por la salud física, pero se limita a los momentos en que la persona está deprimida. En cuanto al tratamiento de los trastornos de hipocondría, los tratamientos que han demostrado una mayor eficacia en el tratamiento específico de la hipocondría son los tratamientos psicológicos basados en procedimientos cognitivos conductuales. En las técnicas está técnica de reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, exposición interoceptiva, entrenamiento de técnicas de asertividad. En cuanto al tratamiento que debe recibir un pequeño con hipocondría, lo aconsejable es la terapia cognitivo-conductual, como lo nombré anteriormente, que lo ayuda a acabar con su miedo incontrolable a enfermarse. Sumado a ello, el niño necesitará de mucho apoyo por parte de su familia, quienes deberán brindarle todo su afecto, pero sin sobreprotegerlo, ya que ello puede aumentar el grado de hipocondría. Además, se le debe enseñar al pequeño a qué síntomas hay que prestarle atención y cuáles ya no son tan importantes y que son normales en su vida. Hay que tener en cuenta que muchos niños tienden a exagerar para llamar la atención, lo cual no significa que sufran de hipocondría. En cuanto al abordaje con otros especialistas, lo más aconsejable es especialistas en salud mental, es decir, psicólogos. En cuanto al curso,
La hipocondría puede iniciarse a cualquier edad, sin embargo, la más frecuente es que comience en los primeros años de la vida adulta. El curso es generalmente crónico, con periodos de mayor o menor intensidad, aunque algunas veces es posible que el individuo se recupere totalmente. La hipocondría suele iniciarse en la tercera década de la vida y su evolución, es crónica, aunque pueden existir formas transitorias relacionadas con periodos de estrés. Esto es todo, muchas gracias.